Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este lunes 31 de octubre, ya segunda hora de la mañana. San Alfonso Rodríguez es el santo del día. Bueno, sepan que Alfonso fue un comerciante español de tejidos que después de perder a su esposa y a sus hijos decidió cambiar de vida, decidió dedicarse a la fe. Entró ya anciano en los jesuitas, pero como no tenía estudios, solo le admitieron como portero de un convento en Mallorca. Eso no le impidió, durante los 32 años de vida que le restaban, prometer sus votos y dar ejemplo a todos sus fieles. Así que hoy todos aquellos que nos escuchen desde Mallorca sabrán de qué les estamos hablando, porque es uno de sus patronos. Hoy es esa festividad, San Alfonso Rodríguez. Así que felicidades a todos ellos, y si hay algún Alfonso Rodríguez dentro de los miembros del Club de Libertad Digital, felicidades también a él. Bueno, vamos con el tiempo, porque comienza a cambiar y lo hace además de forma totalmente no inesperada, pero desde luego sí brusca. Alerta amarilla en el litoral gallego y en el Cantábrico por vientos, rachas de viento que pueden ser de hasta 100 kilómetros por hora, y esto lógicamente se va a hacer sentir y notar en el mar. Ese viento va a arrastrar una borrasca que va a barrer de oeste a este la península, dejando lluvias a su paso, ocasionalmente fuertes en Galicia y en Extremadura, así que por favor mucha precaución. Las bajas presiones también lógicamente hacen que los termómetros bajen. A esta hora en el centro peninsular tenemos 13 grados, hoy la máxima será ya de 17, así que poco a poco van bajando esos termómetros. La máxima en Granada, aquí de momento no, nada más y nada menos que 30 grados, una temperatura extraordinaria, yo diría que casi veraniega, y la mínima en León con 4 grados. Hay días que son desde luego negros para la democracia, y hoy es uno de ellos. Brasil, la mayor potencia económica de Iberoamérica, va a estar gobernada por un delincuente los próximos 4 años. Lula da Silva ha ganado las elecciones en el país de dimensión continental por un estrecho margen frente a Bolsonaro, que a esta hora de la mañana aquí en España todavía no se ha pronunciado sobre el resultado y nada se sabe de él. La verdad es que no es de extrañar, y mucho nos tememos que la reacción de Bolsonaro no va a ser desde luego tampoco demasiado ejemplar, porque el margen, la diferencia entre Lula y Bolsonaro es el siguiente, es mínimo, 50,8% del gobernante izquierdista al 49,1% conseguido por Bolsonaro. Lógicamente, a medida que pasan los minutos, a medida que pasan las horas, la expectación es máxima por conocer precisamente la reacción que tiene Bolsonaro. Lula, que pasó cerca de 2 años en la cárcel por corrupción y por blanqueo de capitales, pues decía esto, celebraba de esta manera con los suyos la victoria electoral. Teve proceso de resurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. Y yo estoy aquí. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección en la política brasileña. Decía, me intentaron enterrar vivo y aquí estoy. No, la realidad es que después de un proceso pasó cerca de 2 años en prisión, y hoy de nuevo, a partir del próximo 1 de enero, se convertirá en el nuevo presidente brasileño. Con la victoria de Lula, la extrema izquierda se hace prácticamente con el control de toda la región, salvo Uruguay, Paraguay y Ecuador. Prácticamente toda Iberoamérica está gobernada por partidos y gobiernos comunistas, dictatoriales y de extrema izquierda. El panorama es especialmente desolador, y hay quien todavía no se ha dado cuenta de cómo nos afecta esto a España y la deriva que lleva España, con ciertos tintes y muchas similitudes, especialmente con países como Argentina y Chile. Como les digo, los rasgos son muy parecidos, y aquí se lo estamos contando y denunciando desde hace meses. Una inflación desbocada, un PIB
hundido, unas previsiones económicas falsas que parten de un error y, por supuesto, y por tanto un gasto desbocado. Las organizaciones políticas cada vez más desgastadas y desprestigiadas, en el caso de estos dos países que les he mencionado anteriormente, son auténticas jerarquías que se heredan de padres a hijos, y de las judiciales, de las organizaciones judiciales, ¿qué les voy a decir? La corrupción, desde luego, es la seña de identidad de ellas. Y en España, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga que no les hayamos contado desde el pasado viernes al día de hoy? Tras la ruptura de las negociaciones del Partido Socialista y del Partido Popular, como consecuencia de esa rebaja del delito de sedición que el Gobierno ya ha pactado y ya había pactado con sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña para poder dejar en libertad a todos los presos huidos, empezando por el propio Puigdemont, como él mismo lo ha reconocido, y permitir que los golpistas sancionados e indultados vuelvan otra vez a poder presentarse a las elecciones. Después de esta negociación, como les digo, el Gobierno ha desplegado este fin de semana toda una batería, una artillería de críticas personalizadas en la figura de Alberto Núñez Feijóo, que por supuesto ya es presentado por la izquierda mediática a la derecha de Abascal, y cuyo liderazgo, según algunos periódicos, está en cuestión dentro del propio Partido Popular. Y aquí un punto de reflexión al que me quiero aludir, y sobre todo al que quiero hacer referencia, y es el último párrafo de la columna de hoy de Federico en el diario El Mundo, donde dice que desde luego muy falaz será el propio Núñez Feijóo si se deja de nuevo embrujar por esos cantos de sirena que le quieren enfrentar a Isabel Díaz Ayuso, porque precisamente en esta línea van todas las críticas de los socialistas, haciéndole ver a Núñez Feijóo que el problema lo tiene dentro y no fuera. Lógicamente, desde luego, muy, pero que muy inocente o muy inútil, depende de cómo se mire, sería el presidente de los populares. Hay quien quiere ver en esa crisis del CGPJ una oportunidad, como digo, de enfrentar a Feijóo con sus propios varones. Hoy El Confidencial asegura que hay sondeos internos dentro del Partido Popular que establecían en un 80% el número de votantes que rechaza cualquier pacto, no solamente el del CGPJ, cualquier pacto con Sánchez. Esto no es ninguna novedad. Aquí ya se lo adelantábamos el pasado viernes. Es obvio que en el cambio de actitud, en el cambio de registro de Núñez Feijóo, la reforma del delito de sedición puede ser una excusa ante, lógicamente, una oleada de encuestas que le estaban diciendo que desde luego no iba por buen camino. Mientras tanto, el fin de semana ha estado marcado por ese patético y vergonzante espectáculo de los socialistas, de un presidente que vuelve de nuevo a confundir y tiene confusiones y lapsus lamentables, como por ejemplo confundir a Blas de Otero con Gil de Viedma. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de dónde venimos. Y yo recuerdo y mucho lo que decía Blas Otero en uno de sus célebres versos más conocidos, por desgracia. Decía textualmente: de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Bueno, pues yo quiero decir hoy aquí que aquello acabó definitivamente el 28 de octubre de 1982. Bueno, realmente el presidente, entre toda su cohorte de seguidores, colaboradores, asesores, no tiene a nadie que le haga discursos en condiciones. Entre las delegaciones totalmente, espectaculares que el presidente del gobierno se lleva de viaje por ahí, la última de ellas en África, más de 70 personas, es verdad que estaban incluidos los periodistas, no tiene a nadie que le haga discursos en condiciones o que al menos no se equivoque en las citas. Bueno, no siendo desde luego esto lo más grave que ha dicho el presidente este fin de semana, cuando desde luego miente cada vez que habla. La Constitución se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Dice el presidente del gobierno que la Constitución se cumple cuando ya contamos hasta 4 sentencias del tribunal contrarias a las políticas del Ejecutivo.
Por ejemplo, el primero y el segundo estado de alarma durante la pandemia, el cerrojazo al Parlamento, seguro que recuerdan ustedes las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, el Parlamento no se cierra ni en una guerra, la entrada de Pablo Iglesias en la comisión del CNI y, por supuesto, el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de Radio Televisión Española. Son solo un ejemplo de esas sentencias del Tribunal Constitucional sobre decisiones ejecutivas y que le dicen al Gobierno que no actúa respetando la Constitución. Pero aquí, desde luego, no acaba esa ristra, esa lista interminable de recursos presentados ante el Alto Tribunal. Son 4 sentencias que demuestran esto, pero quedan por resolver multitud de recursos. Solo por parte del Partido Popular quedan por resolver nada más y nada menos que 16 recursos de inconstitucionalidad. 16 recursos de inconstitucionalidad. Por supuesto, entre ellos todos los relativos y los referentes al catalán. Y Vox, solo esta legislatura, ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional 41 recursos, de los cuales muchos de ellos todavía quedan por resolver. Y este es el Gobierno que dice que cumple la Constitución. En fin, esto es lo que hemos tenido que escuchar un fin de semana más, pero hay más cuestiones relativas a este tema. Con Daniel Muñoz y con Vanessa Vallecido y yo vamos a iniciar precisamente ese repaso por las noticias del día, por precisamente las alternativas que a partir de ahora se están planteando precisamente en los tribunales para no parar esa renovación. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Tal y como les está contando Libertad Digital, el Supremo y el CGPJ están mirando al Constitucional para que resuelva la reforma establecida por el Gobierno y recurrida por Partido Popular y Vox. Esta reforma impide a los miembros del Consejo hacer nombramientos mientras su mandato esté programado. Si el Constitucional se pronuncia sobre este bloqueo, la situación dramática que se vive en algunos juzgados, incluido el Supremo, podría solventarse. En total, en el último año se han paralizado 65 nombramientos. En cualquier caso, tal y como les adelanta nuestro periódico, la ruptura de las negociaciones entre PSOE y Partido Popular solo supone un retraso en el nombramiento de Conde Pumpido. La comisión negociadora del Consejo volverá a reunirse en breve y su intención es elegir a los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden. Ayer mismo, Pilar Alegría, portavoz del PSOE, se refería así a Feijóo. Que estamos delante de un dirigente sin autonomía, sin liderazgo, al que le han doblado la mano. El señor Feijóo ha perdido la oportunidad de convertirse en un verdadero patriota, de convertirse en un verdadero hombre de Estado. Bueno, yo creo que a partir de ahora esta va a ser la línea de todas las intervenciones de los representantes del Gobierno. Van a personalizar en la figura de Alberto Núñez Feijóo absolutamente toda la crítica y hoy ya lo vemos en las terminales mediáticas del Ejecutivo cuando presentan a Alberto Núñez Feijóo no como el gestor, el hombre moderado que nos querían presentar hasta el momento, sino como una persona, como les decía anteriormente, a la derecha de Santiago Abascal, incapacitada para la negociación, radical en sus exposiciones y mentiroso en sus argumentos. No, esta va a ser la línea que a partir de ahora probablemente siga el Gobierno. Lo hemos visto el fin de semana, lo vimos el sábado con Sánchez y con Felipe González, menudo papelón, por cierto, el del expresidente del Gobierno en esa conmemoración del 40 aniversario de los socialistas, de esa victoria socialista del 82, y ayer lo vimos con Pilar Alegría y hoy no me equivoco cuando les digo que vamos a continuar. De momento lo que no se han producido son ni numerosos ni grandes comentarios por parte de la derecha. Sí que tuvo este fin de semana Feijóo un acto en Galicia, pero ya les digo yo que esa marcha atrás que ha dado el presidente del Partido Popular obviamente se debe a esa síntoma, además medido al milímetro, que tienen en estas fechas preelectorales los partidos políticos, y es el efecto que estaba provocando esa negociación con los socialistas por parte del propio Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Hoy Federico, en su columna en El Mundo, y le vuelvo otra vez a mencionar porque realmente les aconsejo que se la lean porque no es desde luego algo que hoy se pueda evitar, dice que Felipe engañase a Fraga en el año 82 es algo aceptable, pero que te engañe Bolaños una y otra vez, como le ha pasado al Partido Popular, es de catetos. Esto es lo que dice hoy Federico en el diario El Mundo. Pero atención, porque tenemos esos sondeos internos que manejaba el Partido Popular, pero también tenemos esas
encuestas que se han hecho públicas, que también las hemos conocido este fin de semana y que ya confirman un retroceso por parte del Partido Popular. Los sondeos internos del Partido Popular, a los que ha tenido acceso el Confidencial, arrojan que el 80% de los votantes rechaza de plano cualquier diálogo con Pedro Sánchez. Esto se refleja también en la intención de voto, donde Feijóo experimenta, según la encuesta de OK Diario, un tibio retroceso. Aún así tendría mayoría siempre y cuando cuente con Vox y Navarra Suma. La consecuencia directa es el diálogo con Sánchez sobre el reparto del Poder Judicial y, de hecho, la cercanía a las municipales y autonómicas fueron claves para que Feijóo tomara esta decisión, en la que ha tenido gran peso también la cuestión interna. En el seno del partido, algunos varones como Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla o Mañueco habían advertido a Feijóo, según cuenta el debate, del coste que tendría no romper con Pedro Sánchez a tiempo. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, desmiente hoy en las páginas del diario El Mundo que Moreno Bonilla presionase a Feijóo para que se desmarcase de la negociación con el gobierno por el Poder Judicial. Sin embargo, el líder popular consiguió recuperar el apoyo de sus varones, manteniendo con ellos un diálogo telefónico las horas previas para anunciarles que iba a romper una negociación que el propio Feijóo resumía así. Y por eso iniciamos las conversaciones con el Gobierno, con el convencimiento de que necesitamos fortalecer nuestras instituciones, y suspendimos las negociaciones con el Gobierno cuando tuvimos la constancia de que el Gobierno quería debilitar nuestras instituciones. Y por eso vamos a seguir cumpliendo con los intereses generales y con los intereses de España. Bueno, y recordarán ustedes un titular que destacábamos la semana pasada, precisamente de apertura del diario El Mundo, citando fuentes del Partido Popular, donde se explicaba, todo esto previo a esa ruptura de las negociaciones, que en el seno del Partido Popular, la dirección nacional del Partido Popular temía la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Y es aquí, en este punto, cuando nos preguntábamos muchos, entonces, si temen la reacción de la derecha política, judicial y mediática, ¿qué representa el Partido Popular? ¿A quién representa el Partido Popular? Si no es precisamente a esa derecha política. Bueno, pues curiosamente, esa misma frase que se citaba en este diario, un día de la semana pasada previo a la ruptura de esas negociaciones, es la misma frase que están pronunciando los representantes del Partido Socialista para justificar precisamente o para de alguna manera criticar esa ruptura de las negociaciones por parte de Feijóo. El temor a la derecha mediática, el temor a la derecha judicial y el temor a la derecha política, haciendo referencia a esas varones que habrían criticado de alguna manera o que habrían manifestado su malestar por esa negociación de los órganos judiciales a Feijóo y que, sin embargo, según las diferentes fuentes del Partido Popular que están dando la cara, desmienten que esto se haya producido así. En cualquier caso, no deja de ser llamativo, ¿no?, que esa misma frase se utilizase en su día por parte de los miembros del Partido Popular para criticar o de alguna manera establecer ese sentimiento que reinaba en la calle Génova 13 y al mismo tiempo ahora los socialistas criticándolo. Bueno, en este punto nos vamos a ir a una de las noticias del día que pasa por esa última hora de las elecciones en Brasil. Como les digo, una victoria desde luego muy ajustada que nos demuestra la polarización de ese país continental que está ahora mismo dividido entre los partidarios de Bolsonaro y los partidarios de Lula da Silva, ganador de las elecciones después, insisto, de haber estado cerca de 2 años en prisión por corrupción y por blanqueo. Sí, aún así, Lula da Silva se ha impuesto en las elecciones brasileñas con el 50,88% de los votos frente al 49,12% que ha obtenido Jair Bolsonaro. El estrecho margen muestra una clara división del país y confirma el giro definitivo a la izquierda de Latinoamérica. Será la tercera etapa de Lula en el poder tras sus 2 mandatos entre 2003 y 2010. El nuevo presidente, que estuvo más de 500 días en prisión, ha asegurado que se trata de una victoria de la democracia por encima de las ideologías. Bolsonaro, por su parte, aún no se ha pronunciado. Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde Brasil. A las 7:19, 6:19 en Canarias. Vamos a recomendarles, bueno, pues en estos tiempos que corren, desde luego para los mayores de 65 años, una oferta, esa hipoteca inversa que puede ser interesante. Vanessa. Sí, la hipoteca senior, Rosana, para todos aquellos mayores de 65 que tengan una casa en propiedad y que les gustaría poder vivir con más liquidez. Ya son miles las personas que gracias a esa hipoteca senior han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Con el asesoramiento, además, de Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso en el 900-800-864 o visita hipotecasenior.es. Estoy ya haciendo la lista de regalos para estas Navidades, Sergio, y creo que tú
tú tienes varias sugerencias, ¿verdad? A ti te gustan los relojes, ¿no? Muchísimo. Bueno, cuéntame. Y el reloj modelo España aún más. Sí, es precioso, la que verdad. Además tiene dos colores, el dial interior verde o el dial interior azul marino, Sí. para elegir. ¿Tú qué eres, más de verde o de azul marino? De azul marino, me gusta bastante. A mí me gusta el verde, fíjate. El look cazador me gusta. Pues mira, para quien quiera regalártelo, a partir de noviembre es cuando empiezan las entregas y hay que recordar que está limitado a 300 unidades y está hecho por la relojera española Colomera & Sons para su venta exclusiva en la tienda de Libertad Digital. El precio es de 275 € y ya saben que los socios del Club Libertad Digital tienen un 5% de descuento con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúsculas. Para conseguirlo, en yoquiero1.com. Socios LD, todo ello en mayúscula para conseguir ese descuento. Bueno, hoy es el lunes 31 de octubre, les estamos contando la última hora de la información, que por supuesto pasa por Brasil, por supuesto también pasa por Seúl. Enseguida les vamos a contar la última hora de ese suceso dramático, horroroso, cuyas imágenes la verdad es que todavía nos impactan y desgraciadamente parece que no aprendemos. Nos ha recordado mucho a lo que sucedió aquí hace unos años en el Madrid Arena. Hoy, por cierto, algún periódico se despacha con alguna entrevista repugnante con el encargado, con el responsable, el empresario que precisamente organizó esta fiesta. Y por otro lado, también les tenemos que dar cuenta de una fiesta de Halloween organizada en Sevilla y que no acabó con un auténtico drama de nuevo, porque la policía local en este caso estuvo atenta e intervino rápidamente y se evitó desde luego la tragedia. Pero insisto, a ver si aprendemos de una puñetera vez de estas cuestiones y de estas celebraciones descontroladas, multitudinarias, porque la gente se muere y la gente se muere en masa, como lo acabamos de ver en Seúl. Enseguida les vamos a contar la última hora. Antes déjenme que les comente que hoy el tiempo va a cambiar y se va a notar sobre todo en el norte. Hay alerta amarilla en el litoral gallego y en el Cantábrico. Allí las lluvias van a ser fuertes con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, como les digo, en toda la costa gallega y del Cantábrico. Y además las lluvias van a llegar a Extremadura. Así que esto de momento en cuanto al paraguas, el chubasquero. Las presiones bajan y por tanto también las temperaturas, así que habrá que echarse alguna chupa un poquito más gordita de lo habitual. Hoy en Madrid, en el centro peninsular, 13 grados, la máxima será de 17. En Granada allí todavía están con temperaturas veraniegas, 29, y la mínima la localizamos hoy en León con 4 grados. En fin, con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras vamos a repasar otras noticias que nos deja la jornada. Yo no sé si saben que este fin de semana dos profesores universitarios, además conocidos por todos ustedes porque alguno de ellos ha estado aquí en el programa, Pablo de Lora y José Errasti, los dos tienen libros muy conocidos, bueno, dentro de del círculo académico relativos a la ley trans y que han tenido cierto éxito. A Pablo de Lora le han podido escuchar, como le digo, recientemente aquí en el programa, hablando de ese libro, El laberinto del género, y a Errasti no le pudieron escuchar porque su libro y él mismo en su acto, en la presentación de su volumen, fue boicoteado me acuerdo que fue, creo que en la Casa del Libro de Barcelona, unos días antes de que viniese aquí a presentar precisamente su volumen, y a partir de ahí, bueno, pues se cancelaron una serie de actos, de presentaciones. Bueno, pues este fin de semana han aparecido en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense en Madrid carteles en donde se puede leer profesores transfobos, os hemos dejado un regalo debajo del coche. Mirad debajo del coche. Esto contra Pablo de Lora y contra Errasti. Probablemente las personas que han escrito este cartel desconozcan que en España, durante décadas, muchísimos profesores universitarios tenían que mirar debajo del coche porque no sabían si tenían una bomba lapa que podía acabar con sus vidas. De hecho, muchos profesores universitarios fueron y sufrieron atentados y muchos de ellos, desgraciadamente, también fallecieron. Bueno, nada más y nada menos que 1000 víctimas de la banda terrorista ETA. Andarse a estas alturas del panorama con bromitas de este tipo, cuando no son precisamente bromitas, creo que merece al menos un toque de atención por parte de la universidad, que de momento no se ha pronunciado al respecto. Es lamentable, tanto la Facultad de Políticas como el rectorado de la Universidad Complutense, me imagino que ya estará redactando ese comunicado de condena de estos carteles que han aparecido en contra de estos dos profesores, Errasti y Pablo de Lora, que por otro lado en sus exposiciones académicas dicen cosas muy, pero que muy a tener en cuenta. Hoy
hoy, si no quieren asomarse a estos libros o no tienen tiempo o directamente no les apetece, sí que les aconsejo que se lean también el artículo de Amparo Valcárcel en el diario El Mundo, donde precisamente hace alusión a una de las grandes teóricas del queer, del nuevo pensamiento queer, que es Butler, y lógicamente pues Amelia Valcárcel hace una crítica absoluta del pensamiento de esta mujer, que no ha contribuido absolutamente en nada a crecer o hacer crecer el pensamiento crítico en nuestro país, y que sin embargo está recibiendo un premio detrás de otro. La propia Amelia Valcárcel en este artículo llega a decir que ella en un primer momento incluso pudo sentirse fascinada por el pensamiento de la profesora de Berkeley, pero que desgraciadamente y con el tiempo se ha demostrado que es una señora que lo único que expone son auténticas aberraciones en cuanto a la diferenciación, ¿no?, del género y del sexo, ¿no?, y al mismo tiempo, bueno, que lleva viviendo del cuento desde hace décadas. Así que les animo a que lean este artículo de Amelia Valcárcel, que por otro lado es una de las representantes históricas, llamémosla así, del Partido Socialista, que se ha mostrado más crítica con la ley trans, a la que van a empezar a presentarse ya enmiendas, y hoy mismo lo va a hacer el propio Partido Socialista. Vanessa. Sí, Rosana, hoy mismo registran en el Congreso sus enmiendas al proyecto de ley trans. Los socialistas quieren introducir modificaciones para que el cambio de género en los menores de entre 12 y 16 se supedite a una autorización judicial, algo que no acepta Unidas Podemos. Precisamente María Jesús Montero, en una entrevista en eldiario.es, señala que estas enmiendas aportan mayor seguridad jurídica, pero no retroceden en materia de derechos. Bueno, y la semana pasada teníamos aquí ocasión de entrevistar a Noelia Núñez, que es la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Fuenlabrada. Y en un momento de la entrevista se abordó la cuestión de la falta de seguridad en Fuenlabrada y algunos episodios de bandas latinas que habían sido trágicos en la localidad de Fuenlabrada, la localidad madrileña de 200.000 habitantes. Noelia Núñez, como es tónica habitual, además en todos los representantes también del Partido Popular madrileño, se refiere a este tipo de violencia como violencia juvenil, y teníamos ocasión aquí de preguntarle por qué se referían a este tipo de episodios como violencia juvenil y no violencia de bandas latinas, que al final es el origen de este tipo de bandas, aunque en la actualidad es cierto que se están nutriendo de jóvenes ya nacidos en España y por supuesto y por tanto españoles. Bueno, siguen con ese complejo absurdo de no llamar a las cosas por su nombre. Bueno, pues este fin de semana otro episodio parecido en las calles de Madrid. 2 jóvenes han resultado heridos de gravedad este fin de semana en Madrid tras ser acuchillados. Al menos uno de ellos tiene relación directa con las bandas latinas. En total hay 20 personas detenidas, 11 de ellas de origen latino, relacionadas con este caso en el que la víctima es un menor de 17 años. Santiago Abascal, a través de sus redes sociales, se ha referido a lo ocurrido, pidiendo decidir a los españoles si quieren calles tranquilas o inseguras llenas de inmigración ilegal. Corea del Sur promete una investigación exhaustiva sobre la estampida ocurrida en Seúl este fin de semana durante una celebración de Halloween en la que perdieron la vida más de 150 personas. Decenas de personas, en su mayoría jóvenes, fallecieron aplastadas en un callejón y más de 100 tuvieron que ser atendidas. Álvaro es un estudiante español de Erasmus, testigo de lo ocurrido, y ha querido compartir con este programa lo que presenció. Yo estaba cerca de la estación de Itaewon, donde pasó todo. Vi prácticamente todo lo que pasó. Ambulancias y ambulancias pasando cada vez, supongo que todas las que había en Seúl, porque eso es lo que vi. Y cuerpos en el suelo, algunos cubiertos, otros todavía no. Gente tratando de encontrarse los unos a los otros. La policía de Sevilla ha desalojado una fiesta de Halloween para menores donde, debido a un aforo desbordado y unas medidas de seguridad y ventilación deficientes, un total de 18 jóvenes entre 14 y 17 años han tenido que ser atendidos por desvanecimientos, crisis de ansiedad, mareos y deshidratación. Esto ocurre precisamente cuando se cumplen 10 años del trágico suceso en el Madrid Arena, donde 5 jóvenes perdieron la vida en el recinto, que vendió el doble de entradas del aforo permitido. Y en Nigeria, 70 cristianos han sido asesinados en una aldea del país. Según The Christian Post, milicianos de una etnia de mayoría musulmana son los autores de esta masacre. Además, este suceso se suma a otro reciente en el que dispararon e hirieron la semana pasada a más de 100 cristianos. Según informa la ONG Puertas Abiertas, Nigeria lideró el año pasado el asesinato de cristianos y es el 7º país del mundo donde existe una mayor persecución por razones de fe. Bueno, y sobre esta cuestión no se dice absolutamente nada, ni se escribe una línea en los periódicos. El año pasado en Nigeria fueron asesinados, simplemente por su condición cristiana, 4.650 personas. El anterior, 3.530 cristianos en Nigeria fueron asesinados. Bueno, esto habrá que denunciarlo, ¿no?
todos los grupos, todos los colectivos, por ejemplo los Black Lives Matter, todo este tipo de colectivos y de grupos que hacen estos numeritos en otros países, cuando se produce algún asesinato de una persona de raza negra, debería también denunciar lo que está sucediendo en países como Nigeria, de mayoría musulmana, y en donde el ser cristiano no es que sea arriesgado, es que es directamente un suicidio. Como les digo, el año pasado más de 4.000 personas fueron asesinadas. Las imágenes son estremecedoras realmente, o sea, como tratan los cadáveres, cómo los arrastran, cómo los pasean arrastrados a las furgonetas, y el año anterior otros 3.000 y pico. En fin, esto hay que contarlo y forma parte de la realidad también y del día a día de otros países, que no se crean ustedes que tampoco están tan lejos. Nos conmocionamos por las imágenes y lógicamente hay que hacerlo, que nos llegan desde Corea. Bueno, pues Nigeria está también ahí al lado. En fin, vámonos a la Mutua, Vanessa. Sí, porque hace falta ahorrar con estos precios desbocados y desde luego la Mutua nos lo pone fácil, porque si te vienes a la Mutua te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea, y además solo con una llamada al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Podemos consultar condiciones en Mutua.es. 7:41 minutos, 6:41 en Canarias. Nos vamos a la prensa económica con la Caixa. Es la mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, esta noche va a ser de Halloween para muchos, desde luego, y el año ya es de Halloween para la mayoría, yo creo, ¿no? Terrorífico año, ¿no? Sobre todo el periodo que se nos viene por delante, con esas subidas importantes del precio del gas, un combustible que vamos a necesitar para poder calentarnos este invierno, buena parte de las familias españolas, y que pues tenemos el panorama que tenemos. En fin, hablemos del gasto de Sánchez, ¿verdad? Y de cómo está reventando la deuda pública. Claro, porque ahí tocamos dos conceptos, gasto y deuda, que nosotros los mencionamos continuamente y nos referimos a ellos continuamente, pero no todo el mundo lo hace igual, ¿no? Y el gobierno tampoco. Eso obviamente. Es, no, porque básicamente nos dicen que el gasto es por nuestro bien, que la deuda será ¿también? Para nuestros nietos y que entonces es fantástico, que cuanto más gasto, mejor. Bueno, pues mal. Más gasto va a implicar más deuda y más deuda va a implicar de nuevo más gasto, porque el servicio de la deuda, es decir, los intereses que el gobierno tiene que ir pagando, que el Estado, es decir, el dinero del contribuyente tiene que ir pagando año a año, va creciendo y de una manera muy importante. Entonces, más gasto significa más deuda y significa más impuestos. Esta es la traducción. Cada vez que nuestros oyentes escuchen que va a incrementarse el gasto y que se está incrementando la deuda, piensen que esto se va a traducir en que les van a cobrar más y más y más impuestos a usted, a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones futuras. Esta es la única traducción. ¿Cuál es el problema que tenemos encima de la mesa? Que no hay ningún plan ni para reducir el gasto ni para reducir la deuda. Todo lo contrario, estamos incrementándolo de una manera notable. Hoy, José María Rotellar, en Libre Mercado, nos cuenta cómo el gasto de Sánchez está reventando la deuda pública, que ya aumenta en lo que va de mandato de Sánchez en más de 7.000 euros por persona. Madre mía. La deuda que acumula cada español adicional generada por el gobierno de Sánchez son 7.000 euros. Pensemos lo que cuesta a cualquiera de nosotros ahorrar 7.000 euros en 4 años. Bueno, pues ya sabe que eso es lo que le debe al Estado gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Y luego tenemos informaciones muy llamativas en otros sectores. Quería llamar la atención sobre el reportaje que nos trae Mercedes, nuestra compañía Mercedes Rodríguez. Esto, a ver si nos lo puedes explicar. Tetrataenita, ¿lo he dicho bien? Sí, ¿Qué a es Mercedes esto? le sale de seguido. Tetrataenita. No, tetrataenita. Imposible. Tetrataenita es un mineral que se le llama extraterrestre porque es muy raro, pertenece a esa familia de las tierras raras que cada vez son más importantes para la industria, para el desarrollo de la tecnología y que podría permitirnos combatir el monopolio chino de las tierras raras. Es un reportaje que no nos podemos perder porque abunda en esas riquezas naturales que tenemos en Europa y concretamente en España, que por esta cosa absurda de la ecología circular, verde y súper ecologista no nos permitimos extraer ni explotar y que nos pondría en una situación de absoluto privilegio frente al monopolio, al martillo pilón de China que nos coloca los precios donde los tenemos.
Es un reportaje, insisto, que no nos podemos perder. Tetrataenita, el mineral de moda. Ya te sale bien. Bueno, ¿y algún titular más que quieras destacar rápidamente? Bueno, uno muy rápido en expansión. Iberdrola, Endesa y Acciona ya están exigiendo liberar las renovables. Sabemos que el gobierno promociona las renovables, que lo que quiere la señora ministra de Transición Ecológica es que todo sea renovable, pero no evita que estén por desarrollar 100.000 megavatios condensados en 3.000 proyectos que están atascados en una burocracia impresionante y que no son capaces de salir adelante. Estas 3 compañías están pidiendo a la señora Rivera que agilice los trámites. Bueno, estaba leyendo aquí una entrevista con Tomatito en La Contra del Mundo de Ana del Barrio. Dice, soy bisabuelo, ya tengo 15 nietos y una bisnieta. Bueno, pues multiplicamos 7.000, ¿no?, euros, has dicho. Va a tener que tocar mucho la guitarra. Por los 16, ¿no?, la bisnieta y los 15 nietos. Tremendo. La deuda que acumula la familia de Tomatito ya. Bueno, pues oye, pagarán buena parte de la deuda que debemos todos. En fin, Luis, luego a la apertura de la bolsa volvemos a las 9 a estar contigo y nos cuentas. Vamos a hacer una pausa. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a la vuelta ya les hacemos un resumen muy rápido de la información. No se pierdan lo que nos tiene que contar Miguel Ángel Pérez y, por supuesto, la República de los Tontos y tertulia hoy con Luis Valcarce, Juan Carlos Girauta e Ignacia de Pano.